el libro de Josué, y pues hemos tratado de examinar cada uno de los capítulos desde el 1 en adelante para entender cómo fue la forma en que un pueblo que tenía promesa de nuevos comienzos, de una nueva tierra, cómo fue que ellos empezaron a disfrutar o a conquistar o a echar mano de aquello que Dios ya les había entregado. De manera que hemos venido viendo diferentes pasos, diferentes experiencias, y después de haber analizado por algunas par de semanas cómo fue la conquista de Jericó, el domingo pasado empezamos a platicar acerca de Jai, pero con un subtítulo que presenté, y era que Jai era la suma de nuestras victorias o derrotas. Y eso, sin lugar a duda, tiene esa diferencia dependiendo, hermano, de la actitud del creyente, tomando como base que Dios les había prometido que Jai también iba a ser derrotado en su primer ataque, en su primer intento. Sin embargo, conocemos que hubo un solo personaje llamado Acán, que tuvo una actitud diferente, y por causa de él, pues el pueblo de Dios, comandado por Josué, sufrieron su primer derrota, siendo Jai una ciudad más pequeña que no tenía la resistencia o el poder que tenía Jericó. Entonces, eso significa que las actitudes son importantes. Y en este caminar real y verdadero, en lo práctico de nuestra vida, pues puede suscitarse lo mismo. Dependiendo la actitud de cada uno de nosotros, pues vamos a experimentar las conquistas en las promesas de Dios, y lamentablemente otros, y espero que nadie de acá pues puedan tener una experiencia contraria a lo que es conquistar y tener victoria. Entonces, Josué capítulo 7, quiero leerlo, pero quiero enfatizar que el tema de hoy es la cartografía espiritual de Jai, de la ciudad de Jai. Una cartografía espiritual, ¿qué es y cómo se hace? ¿Y qué aplicación tiene desde el punto de vista del significado de la ciudad? El capítulo 7, verso 2 dice: y Josué envió desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconocer la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron la tierra. La palabra reconocer la tierra significa eso: examinarla, hacer un estudio, hacer una evaluación. Y eso es cartografía espiritual. La cartografía espiritual, como dijimos la semana anterior, desde sus orígenes etimológicos, es decir, la palabra etimológicamente está compuesta de dos términos. Uno es cartes o cartés, que quiere decir mapa, y grafeín, que quiere decir escribir. Como quien dice, hacer un mapa, escribir un mapa, con tu mano trazar un mapa. Eso quiere decir cartografía en términos generales. Pero ahora, para hacerlo práctico nosotros, como ya expliqué las definiciones de la palabra cartografía espiritual, ahora quisiera hacer una cartografía bíblica de esa ciudad. Es decir, aportarle a usted datos que nos ayude a identificar cómo era Jai, qué era Jai. Y entonces podemos ver, digamos, que era una ciudad situada al este de Betel. Es decir, Jai estaba en un lado y Betel estaba en otro. Mire qué interesante esto, porque yo estaba estudiando también en la palabra que personajes con anterioridad, como es Abraham, levantó un altar en medio de Betel y de Jai. Es decir, en la frontera de las dos ciudades, Abraham levantó un altar. Y Betel, pues quiere decir la casa de Dios, la casa de Dios. Y Jai quiere decir, como explicábamos, la ciudad de muchos escombros, o la ciudad del basurero. Esto lo vimos la semana anterior. Entonces quiere decir que tanto Abraham levanta un altar en medio
de esas condiciones. Que dependiendo, hermanos, si nosotros logramos conquistar a Jai, por decirlo así, podemos llegar a tener acceso a Betel, que es la casa de Dios. Entonces, significa que si hay una ciudad que no está conquistada, llamada la ciudad basura o la ciudad de los escombros, difícilmente nosotros tengamos esa experiencia maravillosa en un sentido espiritual de ver lo que hay en la casa de Dios, que es Betel. Ahora, mire lo que significa. Quiero leer desde el punto 1. Una ciudad situada al este de Betel y junto a Bet-Aven, cerca de Jericó, y la segunda ciudad tomada en la conquista de Canaán. Segundo, una ciudad de los hijos de Amón, esto es importante, en el este de Jordania y aparentemente unido a Hesbón. Jai era la ciudad de los hijos de Amón. ¿Por qué es importante esto? Porque los hijos de Amón eran descendientes de Lot, pero eran el fruto de un incesto. Es decir, cuando en Génesis capítulo 19, usted conoce la historia, al huir de Sodoma y ver el juicio que había venido y destruido Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que sus hijas embriagaron a su padre. Y entonces, al estar embriagado, también cohabitaron con él, haciendo que Lot engendrara en ella simiente, de tal manera que de esas relaciones incestuales nacieron dos razas, los moabitas, y ahora estamos hablando de los amonitas, que eran descendientes de una de las hijas y de la otra. Entonces, esa era la región de Jai. Eran, hermano, descendientes de Amón. Entonces había aún mayor razón para conquistar Jai y poder borrar esos estragos, todos esos recuerdos que en la historia estaban plasmados del surgimiento de una simiente por medio de un incesto. Entonces eso nos habla de problemas, nos habla de conflictos que hay que vencer también. Pero el punto aquí importante, a donde quiero nuevamente recordarle, es que esta ciudad, su significado tiene una importancia para nosotros, para que conquistemos y no dejemos espiritualmente sin dedicarnos al significado de lo que es Jai. Jai significa, repito, la conquista del basurero. También significa muchos escombros. Interesante, muchos escombros. Una ciudad que significa escombros, una ciudad que significa basurero. Y entonces le decía a usted que Jai nos habla de la mente no renovada. Y esto es importante porque, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida recordando situaciones del pasado, nuestra cabeza pues está toda desorganizada. Nuestra mente es un campo de batalla que aprovecha el enemigo. Y es por eso que esta enseñanza tiene una importancia para cada uno de nosotros, porque no hay ninguno de nosotros que pueda estar libre de batallas mentales hasta que pueda conquistarla. Y le voy a enseñar de una manera muy diferente cómo es que se conquista esta ciudad. Entonces, yo veo que Dios siempre nos habla de una manera especial, primeramente, pues como alumbrando ciertas áreas de nuestra vida para que podamos nosotros sentir el redarguir de Dios y ser conscientes que hay que trabajar con algunas cosas. Pero lo hace con cada uno, directamente con cada uno de nosotros, pero a la vez nos da la oportunidad que trabajemos junto a Él para restaurar las cosas que conciernen pues a cada uno de nosotros. Es decir, Dios, como quien dice, te pone el dedo sobre la llaga, pero no te deja que solamente tengas dolor, sino que Dios también te dice cómo hacer para sanar o para conquistar algo. Dios te puede mostrar tus enemigos, pero a la vez te puede también decir estoy contigo y para que seas vencedor te doy esto. ¿Me doy a entender? Entonces así mismo con esto, con esta ciudad
que tiene un significado espiritual, que es conquistar los escombros de nuestra mente, ahí se requiere de que usted tenga esa responsabilidad de examinarse para ver si hay necesidad de ordenar algunas cosas, y Dios te va a decir cómo hacerlo. Para no solamente quedarte, como quien dice, ni siquiera redarguido, sino que confrontado por la palabra. Y no es esa realmente la intención ni mía, y estoy seguro que ni del Espíritu Santo, sino más bien redarguir, que es diferente, no confrontar nuestra vida. Ahora, Dios, lo que quiero decir con esto es que Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser conquistadores. No lo podemos negar. Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Por eso dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso dice el libro de Apocalipsis 7 veces más una, dice: al que venciere y al que venciere. Y nadie vence si no tiene oposición. Y cuando esa oposición, hermano amado, es quitada en tu avance, entonces eres un conquistador. De tal manera que Dios a ti y a mí nos ha dejado, hermano, y nos llama como conquistadores. De tal manera que quiero leerle este pasaje de Isaías 58:12, y esto es para usted y para mí. Esta palabra se la ministro a usted de parte del Señor. Y dice la Biblia, Isaías 58:12: y los tuyos, comenzando por ti, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. El versículo 4 del capítulo 61 dice casi lo mismo, diciendo: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A ti y a mí nos dice que vamos a ser los que van a reedificar las ruinas antiguas, los que vamos a reedificar los escombros de muchas generaciones. Esto es importante porque Dios dice, o trata de decirnos: usted y yo no debemos de ser la suma más de los escombros de las generaciones pasadas. Dios quiere darle un punto final a aquellos estragos, a aquellos escombros de nuestras generaciones pasadas. Dios no quiere que usted sea la suma de ellos. Dios lo que quiere es que hasta ahí llegó la historia de escombros o de estragos, y que a partir de usted se comience una nueva historia. Una historia reedificando, una historia de levantar, hermanos, cimientos caídos y erigir de nuevo aquello para nuestras futuras generaciones. Entonces, el punto aquí es: ¿cómo hacemos para saber si nuestra mente es high? ¿Cómo hacemos para saber, con todo respeto, mis hermanos, para saber si nuestra mente es la ciudad de los escombros? La ciudad, perdone mi hermano, basurero. Entonces no cabe duda que la única forma, como decíamos ya el domingo, es considerar la palabra y ver si nuestra mente es como dice la palabra a través del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Miren lo que dice la Biblia. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso piensa, dice una versión, en eso medita. Entonces, este es el modelo de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ni siquiera estoy diciendo que usted ya debe de tener, sino que estoy diciendo lo que Dios quiere que alcancemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, estas son cualidades de una mente que se dedicó a trabajar y a limpiar de escombros su forma de pensar. Ahora mire esto. High, sin lugar a duda, entonces, es una mentalidad de escombros. High es una mentalidad de escombros. Escombros como: no se puede, no creo, no sé, pobrecito yo, etcétera. Una mentalidad negativa, escombros. Y cuando hablamos de mentalidad,
Estamos hablando de actitud. Entonces, cuando es una actitud, nadie te va a ayudar a cambiar esa mentalidad, sino que es una decisión personal. Porque yo no puedo trabajar en su actitud. La actitud es algo propio, basado en una mentalidad. Por eso Pablo incluso dice también en Filipenses, cuando mira a nuestro Señor Jesús, y describe Pablo en Filipenses lo que es la kenosis de Cristo. La kenosis de Cristo es que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se desvació. Esa es una kenosis. Se salió de sí mismo y se hizo hombre y se hizo siervo y vino a servir. Y entonces dice la Biblia, haya pues en vosotros esa actitud. ¿Cuál? Que Cristo se humilló a sí mismo. Esa es una actitud. Jesús decidió por sí mismo ser humilde. Esa es una actitud. Entonces, pero las actitudes son las que conforman la mentalidad. Y la mentalidad es la suma de todos los años en el que tú fuiste informado desde que tienes existencia. La mentalidad son aquellas cosas que tu familia empezó a sembrar en tu mente, lo que tú aprendiste en los años escolares, el ambiente donde tú viviste, la cultura que tú viviste, etcétera. Eso es lo que forman las mentalidades. Y las mentalidades entonces vienen a resultar en actitudes en cada uno de nosotros. En este caso, una actitud de escombro según el significado de Jai. Entonces, una mentalidad es un conjunto de pensamientos, oiga esto por favor, con información y emociones adjuntas que generan una percepción particular. ¿Por qué tenemos que trabajar en nuestra mente? Bueno, quitando los escombros cambiaría todo esto. Porque mientras nosotros no veamos esta realidad en nuestra vida, que está trazado aquí, he tratado de armar ese concepto para hacerlo más, hermano, fácil de digerir. De tal manera que una mentalidad, repito, es un conjunto de pensamientos con información y emociones adjuntas que generan una percepción particular. Es decir, personas que no tienen esperanza en el futuro porque así es su manera de pensar. Su información que tiene es negativa. De tal manera que sus pensamientos con cierta información han afectado sus propias emociones. Entonces, hay una combinación de factores. Para tener una percepción negativa es porque así piensa la persona. Y al tener pensamientos negativos, sus emociones han sido afectadas también. Entonces, al tener emociones afectadas, ni siquiera tiene motivación para avanzar en la vida. No tiene motivación. Usted puede darle todos los recursos a alguien para salir del estado en el que está, de la crisis en la que está o del nivel que tiene. No tiene motivación aún teniendo recursos para avanzar, porque su manera de pensar es así, porque sus emociones están sin ánimo, de tal manera que su percepción sigue siendo la misma. Entonces, ahora quiero irlo llevando paso a paso y después de entrar de lleno al punto y explicarle cómo entonces se vence Jai. Nuestras mentes son lo siguiente. Mire lo que son nuestras mentes. Un pensamiento no es solamente una cosa, sino que un pensamiento es una cosa que influye en otras cosas. El modo en el que piensas mediante las mentalidades que adoptas influenciará en las conexiones neuronales en el cerebro, influenciando así tus palabras y acciones. Ahora vemos otro punto. Que así como la persona va a pensar, así van a ser sus palabras y así van a ser sus acciones. Entonces a eso se le llama actitud también. La ecuación de estas cosas es que finaliza en una actitud. Hermanos, la tarea que el Señor nos asigna a nosotros como pastores, yo quiero que usted la entienda. Y es ayudarle a usted enseñándole a cómo cambiar la mentalidad. Esa es la tarea que yo tengo como pastor junto con mi esposa, ayudarle a usted a cambiar su mentalidad. Y cada vez que usted tenga progresos en su mentalidad, usted estará en otro nivel de vida. Usted estará, hermano, no solamente de vida, sino espiritual también.
Y cada vez que usted escala a un nivel diferente de forma de pensar, de acuerdo a la voluntad de Dios, usted se está alejando de las conclusiones de la vida de sus familias. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, usted se va a ir alejando de la forma como nuestros familiares pensaban, hermano, en el pasado. Y no solamente usted se aleja, sino que usted y yo ponemos en mejor posición a nuestros descendientes, que incluso ellos, al ver una generación con una forma de pensar diferente, ellos esa les sirve como base a ellos también, que los catapulta a ellos a un progreso también, siendo así que nuestras futuras generaciones no tendrán nada que ver o de sufrir los estragos que nuestros ancestros a nosotros nos sumaron. Ahora, quiero llegar de lleno entonces a esto, porque llevo buen tiempo. La estrategia contra Jai para conquistarla, repito, se llama la renovación de la mente. Dígale al que tiene a la par, hermano, la estrategia para conquistar Jai se llama la renovación de la mente. Porque si no hay renovación de mente, hay estragos. Si no hay renovación de mente, hay escombros. Si no hay renovación de mente, es como tener basura en nuestra cabeza, que se va acumulando a través de los años, a través de experiencias, a través de palabras, a través de pensamientos, a través de percepciones. Se va acumulando más la basura en nuestra mente. Yo les decía hace algún tiempo a los hermanos, porque pues yo he hablado de la mente mucho, ha sido uno de los temas en el cual el Señor me ha permitido enfocarme. Por muchos años he hablado de la mente y no paro, siempre encuentro algo nuevo. Y entre las cosas que le he puesto en comparación, cómo son los pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento da a luz otros pensamientos. De tal manera que cuando los pensamientos no se cambian, los estudiosos de cómo es el sistema de pensamiento del ser humano le llaman a ellos, cuando los pensamientos no cambian, le llaman microbios de la cabeza. ¿Cuáles son los microbios de la cabeza? ¿Alguien me ayuda? Los piojos. Y usted sabe que un piojo da a luz 8 liendres. 8 liendres pone un piojo. Eso significa que vienen 8 piojitos más. Y cada piojo va a dar otros 8. Así son los pensamientos. Un pensamiento negativo es como un piojo que va a dar a luz 8 pensamientos negativos. Y eso se convierte en microbios espiritualmente hablando. O desde esta comparación se convierte que las cabezas de muchos creyentes es similar a estar llenos de piojos. Aló, le hacemos piojito. Ancianos servidores, esta noche pasarán por cada cabeza haciendo piojitos, reprendiendo en el nombre de Jesús. Ahora oiga esto, hermano, lo que le quiero decir. La cartografía espiritual de Jai es lo que estoy usando como semejanza, el estudio de la ciudad. Ver los puntos débiles, ver las fortalezas, ver los habitantes, ver la materia prima, ver sus debilidades. Esa es una cartografía espiritual, hacer una evaluación de esa ciudad de escombros. ¿Por qué era la ciudad de los escombros? ¿Por qué era la ciudad del basurero? Después de una gran ciudad próspera, rica, Jericó, aparece Jai con habitantes menor que Jericó, pero reconocida como la ciudad del basurero, como la ciudad de los escombros. Y cuando yo veo eso, la cartografía espiritual, el estudio que hicieron aquellos, dijeron: es fácil de conquistarla, pero requiere de atención para poder tener esa conquista. De manera entonces que vamos a ver el significado de esa cartografía, aplicándole cómo examinar nuestra mente para poder ver qué cosas hay que renovar en nuestra manera de pensar.
Y vamos a ver cosas que son más allá de lo tradicional y de lo típico que se enseña. Porque lo típico que se enseña cuando se trata de la renovación de la mente es lo siguiente: cambie de mente, hermano. ¿Cuántos han oído ese mensaje? Usted cambia la mente, hermanos. Sí, pero ¿cómo? Usted oye cantidad de mensajes. Hay que cambiar la mentalidad. Amén, pero ¿cómo? A la gente no se le dice cómo. Ni siquiera se le explica qué sucede en nosotros cuando se cambia la mente. Porque uno de los problemas cuando le decimos a la gente cambie la mente, la ponemos en esta posición de creer de que es algo místico y que eso tiene que haber una intervención de un ángel, de algún espíritu de parte de Dios o del mismo Dios para cambiar la mentalidad. Sin embargo, déjeme aclararle que cambiar la mente no es místico, sino que es práctico, es disciplinario, es intencional. Es de todos los días. Y si Dios te dice a través de las escrituras, Romanos 12:2, a través del apóstol Pablo, que nosotros vamos a transformar nuestra vida mediante la renovación de nuestra mente. Si Pablo dice que nosotros seremos transformados mediante la renovación de nuestra mente, está diciendo que usted y yo tenemos que hacerlo práctico, que no es místico la renovación de la mente. Si fuera místico, que tranquilo, ¿verdad? Se puede imaginar solo pensar de que me voy a ir a acostar esta noche y mañana me levanto con otros pensamientos. Fácil, ¿verdad? Pero no es así. En la noche uno puede ser bombardeado y levantarse peor todavía en la manera de pensar. Entonces, la Biblia dice así, Romanos 12:2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La siguiente versión dice: y no te conformes con este mundo, ya no con sus valores y costumbres superficiales, sino sé transformado y cambiado progresivamente a medida que maduras espiritualmente por la renovación de tu mente, enfocándote en valores piadosos y actitudes éticas, para que puedan probar para ustedes mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto en su plan y propósito para ustedes. Esta versión amplificada me gusta porque nos amplía realmente el concepto de lo que es la renovación de la mente, y se trata de que nosotros seamos transformando, cambiando progresivamente a medida que maduras espiritualmente. Quiere decir que si usted y yo logramos comprender los beneficios de la renovación de la mente, hermano, usted va a anhelar el progreso de ir cambiando su manera de pensar. Pero si no se experimenta eso, nadie le pone interés a la transformación de la mente. Pasan años y la gente sigue pensando igual. Lo único que ha cambiado es su edad, su cuerpo, su ropa, pero su forma de pensar igual. Ahora, hacia donde lo llevo es a lo siguiente. Quiero hablarle de lo que es la renovación mental desde el punto de vista de la neurología. Un estudioso de la neurología aporta lo siguiente, y esto tiene que ver porque está en la palabra de Dios también. Por ejemplo, dirigiendo conscientemente nuestros pensamientos, podemos eliminar los patrones negativos existentes y reemplazarlos con pensamientos saludables. ¿Cómo es posible que la ciencia conoce esto? Y ellos saben que a la gente puede cambiar su manera de pensar. Los científicos saben que la gente puede cambiar su cerebro, hermano. Cuando ellos descubrieron de que el cerebro del ser humano era mutable, entonces usaron términos
que dejan ver la naturaleza de nuestra manera de pensar, y ellos le llamaron neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad da la idea de que todo tu sistema neurológico, como que fuera plástico, puede cambiar. Y no necesariamente es que el cerebro a usted se le va a hacer más grande o más pequeño, o su cabeza se le va a hacer de otra forma, sino que cuando se habla de neuroplasticidad se está hablando que las redes de conexión sinápticas, es decir, las redes de pensamiento, se pueden transformar. Si la ciencia lo dice, no porque ellos lo descubrieron, sino porque está escrito en la palabra. Con temor quiero decirlo, porque cuando Pablo en Romanos 12 habla que podemos ser transformados, usa la palabra metamorfosis. Esa palabra metamorfosis es lo que la ciencia hoy utiliza como neuroplasticidad. De hecho, ellos hablan de una poda sináptica. Cuando ellos hablan de cambiar la manera de pensar, ellos dicen que nosotros podemos hacer una poda sináptica. Están utilizando términos prácticos de un jardinero que le quita a una planta las hojas que están secas para que no siga absorbiendo la savia que puede llegar a otro lado de esa planta, y le llaman poda. Siendo así que usted y yo somos los propios jardineros de nuestra manera de pensar, si usted así lo quiere. Pero si usted está contento con un jardín en su cabeza, todo feo, hermano, ramas secas, sin frutos, caído, ¿verdad que no? Usted quisiera tener un jardín bonito. Qué bonitos los jardines, ¿verdad? Aunque no me digan, son bonitos. Pero tener una casa, hermano, que puro monte, puro chiribisco, hermano, ramas secas y todo, qué horrible. Pero cuando está bien arregladita, hasta fotos se toma usted, hermano. Y los jardineros, qué trabajo más bonito hacen, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos esos jardineros también, para que veamos qué pensamientos hay que transformar, y a esos aplicarle una poda sináptica para embellecer nuestra cabeza y que ya no sea Jai, la ciudad del basurero. Ahora mire entonces, de manera que crecen nuevas redes de pensamiento. Se puede hacer crecer nuevas redes de pensamiento. Además, aumentamos nuestra inteligencia y traemos sanidad de nuestros cerebros, mentes y cuerpo físico. Mire qué interesante esto. No, yo lo tengo que leer otra vez. Dirigiendo conscientemente, intencional, nuestros pensamientos, podemos eliminar patrones negativos existentes de manera de pensar y reemplazarlos con pensamientos saludables. De manera que crecen nuevas redes de pensamiento. Además, aumentamos nuestra inteligencia y traemos sanidad de nuestros cerebros, mentes y cuerpos físicos. ¡Wow! Aumentamos nuestra inteligencia. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho algún examen para ver cuál es su porcentaje de inteligencia. Usted sabe que en internet aparecen ahí, haga una prueba de inteligencia. Y hay promedios, hermano, que son muy comunes en el ambiente. Se dice que por decirlo así, estudios dicen que si uno crece en una casa con la ausencia de padres, el coeficiente intelectual del varón es de 60 nada más, y lo normal es 100. O sea que básicamente nos dicen, hermano, que estamos bajos. Dicen que la mujer, si crece en un ambiente de orfandad o huérfano de un padre o madre o abandonado, o que se fue papá o mamá, dice que en las mujeres es el 70% y en los hombres solo el 60%. Yo se lo tengo que preguntar a Dios y decirle, why, because, ¿por qué, Señor? Siempre les das más a ellas. Pero esos niveles se pueden incrementar
En la manera que quitamos el pensamiento negativo que ha estado por mucho tiempo, que tiene, hermano amado, patrones que se predisponen para no aprender cosas nuevas. Porque cuando hablamos de patrones, estamos hablando de gente que su pensamiento negativo lo tiene tan radical que no da lugar a algo nuevo que le explique que hay mejores condiciones o mejores cosas. Pero como se niega a soltar ese pensamiento radical, entonces su inteligencia continúa detenida. Ahora, la ciencia del pensamiento dice también lo siguiente: la ciencia del pensamiento enseña que lo que conectes a tu cerebro a través del pensamiento se almacena en tu mente no consciente, sino que se almacena en el subconsciente, que es la palabra nous del griego. Entonces, consciente, subconsciente e inconsciente, es decir, que se almacena en la mente intermedia. Porque nuestra mente está formada de 3 divisiones: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. En la mente inconsciente nosotros ni sabemos qué información tenemos ahí. Y ahí se guarda en el subconsciente aproximadamente el 99.9 de nuestra actividad mental. De ahí viene la información, de ahí sale esa información que llega al consciente y nos hace hablar y accionar de tal manera. Entonces quiere decir que está escondida en un depósito. Significa, hermano, que la transformación de nuestra mente tiene que llegar hasta ese nivel de mente. Y aunque usted no sepa ni se dé cuenta lo que está sucediendo por dentro, el solo hecho de decidir cambiar la manera de pensar produce esos beneficios. Le voy a decir algo, le voy a decir como ejemplo: alguien que piense, yo no me levanto si nadie me ayuda. Yo no me levanto si nadie me ayuda. Pues si nadie le ayuda, nunca se va a levantar, porque así lo está diciendo. Diferente a decir, me voy a levantar, me voy a levantar y me voy a levantar. Entonces ahí, con decir me voy a levantar, está sustituyendo el pensamiento que tenía, que si alguien no me ayuda, no me voy a levantar. El hijo pródigo vivió alejado de la casa de su padre, y llegó el redarguir de Dios un día. Le recordó lo que había perdido, le recordó que hay una mejor vida, le recordó que esta no era su condición para vivir, que estaba en un hábitat que no le correspondía. Y entonces él dijo, me levantaré y me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solo lo empezó a pensar, y me levantaré y aquello, hermano, lo puso a accionar, y llegó el momento que se levantó, y todo lo que se había programado por sí mismo fue, hermano, a convertirlo en una realidad. La gente, por ejemplo, mire su servidor, yo sé que usted también. Cuando a mí me predicaban el evangelio del Señor Jesús, ¿sabe lo que les decía yo? Yo voy a ir a la iglesia cuando me componga. ¿Usted no? ¿Cuántos dijeron lo mismo? ¿Y cuándo nos íbamos a componer nosotros? Cuando me componga. Si Dios nos quería así, todos arruinados, todos estallados, todos hechos pedazos, así nos quiso Dios, porque la gloria es de Él. Media vez llegamos, empezamos a ver la restauración, pero ¿quién se arregla para ir a la iglesia antes? Nadie. Pero cómo las maneras de pensar nos pueden dejar, hermano, en una condición. Entonces, lo que podemos ver es que un creyente puede ser prisionero de sí mismo por la influencia de un pensamiento que tiene que ver con un evento negativo de su pasado. Y lo que resulta es que lo que más piensa, eso va a crecer más y más. En cuanto más se mueve el ciclo con un pensamiento
en particular, sea negativo o sea bueno, cada vez que pensamos en lo mismo se vuelve más fuerte y crece. Los pensamientos crecen también. Los pensamientos crecen porque son dendritas, y las dendritas son como ramas secas o árboles secos con raíces, y así como las raíces crecen, así crecen los pensamientos también. Déjeme llevarlo a una parte. Mire lo que estamos estudiando de la renovación de la mente. Me voy a apurar, me quedan 18 minutos. Mantenernos con los mismos pensamientos negativos. Oiga lo que sucede. Mire lo que es la renovación de la mente, mis amados hermanos. No basta solo que nos diga, cambie su manera de pensar, hermano. Si la gente ni sabe los beneficios, ni sabe tampoco los estragos que se generan a sí mismo pensando igual. Es importante. Es algo voluntario. Es intencional. Tengo que hacerlo. Es disciplinario. Tiene que ser rutinario. El cambiar la manera de pensar tiene que ser algo rutinario. Mire la rutina de nosotros. Piense usted lo que hace desde que abre los ojos en la mañana. ¿Qué es lo primero que usted hace? Quizás usted se baja de la cama, se pone sus pantuflas, yo no sé, se dirige al baño, toma el cepillo de dientes, le echa pasta, empieza a lavar, se mira en el espejo, etcétera. Todos los días la misma rutina. Todos los días la misma rutina. Ya usted automáticamente casi lo hace. Y es tan impresionante que lo puede llegar a hacer en un tiempo específico, que ni siquiera usted tiene que ver el reloj, sino que ya está programado para hacer todo lo que hace en la mañana antes de salir de su casa en un tiempo específico, exacto, todos los días, por la manera de pensar. Si a esto le aplicamos lo mismo, el cambiar todos los días nuestra manera de pensar, ay, hermano, mire, la gente no sufriera enfermedades psicosomáticas, la gente no estuviera afectado emocionalmente, la gente no estuviera, hermano, ni envejecido, hermano, como algunos que no están aquí, por supuesto. Porque pensar negativamente hasta en eso puede repercutir de hacer que una persona se mire más deteriorada, porque por eso son escombros. Hay gente que en su manera de pensar, solo por su manera de pensar, se envejece. Nosotros con mi esposa conocemos familia muy cercana, de que todavía en años, hermanos, donde había vigor y fuerza, lo hicieron pensar de que ya era el tiempo de jubilarse. Y me va a estar viendo por televisión, ahí por cámara, que Dios me perdone. Me perdonas, por favor, por lo que dije, pero no te conocen. Joven, todavía con fuerza y energía, les hacen pensar que ya están viejos. Sí me dijo otra vez otro hermano. Me dijo, yo no voy hasta allá a la iglesia donde tú pastoreas. Me gusta la palabra, me gusta cómo se mueve el Señor ahí. Es una bendición para mí, pero es que ya estoy viejo para manejar, me dijo. Aguanta que ya está viejo para manejar, y andaban buscando esposa. Ahí no estaba betarrón, ¿verdad? Y no crea que andaba buscando una betarra. Perdón, no hay ni una aquí. Por favor, perdón, mamita linda, si fui muy grosero. Ahí está mi esposa. El freno de mano para no ser muy mal hablado. No, pero si lo digo aquí en confianza, si nadie lo va a saber, hermano. Pero bueno, ahí no quería una mujer, ahí quería una joven. El que no puede manejar lejos porque está demasiado viejo. La forma de pensar nos envejece. Si tú piensas de manera diferente, renovando todo aquello que te ha causado sentimientos y emociones negativas, vas a recibir los beneficios de pensar
en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que glorifica a Dios, te va a renovar todo tu ser, porque el principio es que seremos transformados. Es una transformación que se da, hermano, en nuestro cuerpo. Yo siempre les he enseñado a ustedes, hay 2 transformaciones, bueno, hay 7 transformaciones, diferentes raíces de la Biblia. Pero Pablo utiliza en 1 Corintios 15, 50 y 51 la palabra que dice que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final seremos transformados. Ahí es el poder de Dios que nos transformará. Y ahí usa la palabra alazo del griego, A-L-L-S-O, alazo. Eso significa que vendrá una transformación con el poder de Dios que se realizará en un abrir y cerrar de ojos. 11 milésimas de segundo tiene un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ese es el poder de Dios. Pero cuando Pablo dice que cambiando nuestra manera de pensar seremos transformados, ahí no es alazo, ahí es metamorfo. Es otra palabra. Y ahí no es el poder de Dios el que te va a transformar, sino que ahí es la decisión de usted y mía de decidir cambiar nuestra manera de pensar. Y si dice que seremos transformados, está hablando no de la glorificación del cuerpo de 1 Corintios 15, 50 y 51, alazo, no de la transformación de un cuerpo de muerte a un cuerpo glorioso, eso es en el último periodo de tiempo, sino de una transformación ahorita, que podemos, hermanos, recuperar años, podemos recuperar vigor, podemos recuperar energía, tus huesos se van a firmar, tus nervios, tus tendones, tu corazón, todo tu ser, recuperarás hasta el color de tu piel. Yo no me siento, hermano, de años ya para el tigre. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Aunque aquí en la tierra me dicen que tantos años tengo, pero yo le aguanto una corrida a usted. Pacheco también. Pero hay algunos, hermanos, que están jovencitos y puros viejitos, piensan. Aburridos. Hombre, hay que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos quisieran? Mire, voy a hacer 2 preguntas comprometedoras. ¿Me las permite? ¿Cuántas esposas que están aquí quisieran que su marido cambie su manera de pensar? Qué poquitas. Bueno, quizás él está bien, ¿verdad? Vaya, hagámosela a los hermanos, pues. Hermanos. Ay, Dios. Hermanos. ¿Cuántos quisieran que sus esposas cambiaran la manera de pensar? Siguen ustedes en su pensamiento. Solo los que dijeron amén ya cambiaron, son inteligentes. No todos somos inteligentes, hermano. Claro que tenemos que anhelar, pero no solamente que ellos cambien, sino que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Porque yo le voy a ser honesto, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que cambie la manera de pensar. Si a usted le dice a su esposa, hermano, cambia ya tu manera de pensar, el hombre se enoja. Al hombre no le gusta que le digan eso. Pero si le dice el hombre a la mujer, como dicen en mi pueblo, pior, dijo la chompipa, pior. Entonces, mire, hermano, yo quiero que se enfoque en esto. Me quedan 10 minutos y está temprano todavía. Gracias a Dios. Mantenernos con los mismos pensamientos negativos, mire lo que sucede. Es como bombardear los 75 a 100 trillones de células de tu cerebro y tu cuerpo con los pensamientos negativos e influencias negativas a tus acciones y a la expresión genética en tus células. Todo nuestro organismo, hermano, es afectado cuando no se cambia la manera de pensar. Es bombardear de 75 a 100 trillones de células. Y no solo eso, sino que
las células son entrenadas para reproducir la negatividad en el futuro. Si piensa negativamente, todos nuestros trillones de células del cerebro y del cuerpo son influenciadas con el pensamiento, de tal manera que todo nuestro organismo se programa para lo negativo en el futuro. Por eso una persona prejuiciada, que tiene prejuicios, hermano, bombardea su cuerpo. Todo su ser está siendo bombardeado. Esto no lo enseñan cuando se dice hay que cambiar la manera de pensar. Mire por qué hay que cambiarla. Entonces, cambiar la manera de pensar es algo que nos beneficia a nosotros. Ahora, cambiar la manera de pensar, mire lo que sucede. Para que un pensamiento se prolongue a manera que se convierta en memoria, se requiere de pensar lo mismo durante 21 días. Mire qué poquito. Para que un pensamiento se vuelva ya parte de tu memoria, solo basta 21 días de estar pensando lo mismo. Esto es impresionante, porque muchas veces la gente piensa en el mismo pensamiento negativo años. Si solamente tu cuerpo necesita 21 días para que un pensamiento se vuelva memoria, 21 días. Lo que estoy hablando, hermano, lo he estudiado para decirlo con esta libertad. 21 días basta para que un pensamiento se vuelva parte de mi memoria. ¿Y qué tal si tengo 30 años, 40 años con un pensamiento negativo? Hermano, ¿hasta dónde estará enraizado? ¿Hasta dónde estará impregnado ese pensamiento? En todo nuestro ser. Por eso el mismo cuerpo responde en los momentos de accionar, porque ya tiene la información. Nuestras células son vivientes, son seres vivientes. Que está en nuestro organismo, es viviente, y una célula le habla a otra célula y le dice: prepárate para actuar así, porque eso es lo que él piensa. Y todo tu organismo colabora. Y ahora dice el apóstol Pablo: no, ustedes se pueden transformar cambiando la manera de pensar, y entonces van a cambiar esa ráfaga química que llega a tus células, de tal manera que un pensamiento bueno y nuevo cambia, hermano, la ráfaga de proteínas que llegan, hermano, a través del pensamiento a tu célula, y se recrean las células dentro de sí mismo, de tal manera que las acciones van a ser diferentes. Eso es renovar la mente. Eso es impresionante. 21 días es el ciclo para que se den los cambios necesarios de proteína en el cerebro, a fin de crear una memoria integrada a largo plazo. 21 días. Déjeme pensar en voz alta. El hijo pródigo pensó: 21 días, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Estoy pensando en voz alta, no es doctrina, pero quiero entender lo que a él lo hizo levantarse. Si tuvo que pelear con factores, hermano, tuvo que pelear con la vergüenza, tuvo que pelear con la acusación, tuvo que pelear con la condenación. Se había malgastado la herencia del padre, había dejado las bendiciones de la casa, había dejado todo lo bueno de la casa y se había ido a malgastar. Y no solamente bastó eso, sino que, hermano, cuando ya se quedó sin nada, empezó a trabajar como pastor, a cuidar cerdos, cuando un judío es abominación verse en contacto con los cerdos según la cultura de ellos, y a él le tocó criar. Deseaba comer las algarrobas de los cerdos, la comida de los cerdos, y empezó a decir: no, yo me tengo que levantar, este no es mi lugar, yo me voy a levantar. Y 21 días, 21 días, 21 días, 21 días, y creó la memoria. Cambió todas sus células, cambió todo su organismo por dentro, cambió el patrón por dentro, y ciertamente cuando dijo: hoy me levanto, todo su organismo respondió en el pensamiento nuevo que tenía, de tal manera que volvió a sus orígenes.
Esto es importante, mis amados hermanos. Yo siempre había dicho o he oído decir que algunos enseñan acerca de cómo se forman los hábitos. Lo dicen de manera así como dudosa. Por ahí dicen que un hábito se crea a los 21 días. No, por ahí dicen, es una realidad. Porque un hábito se crea porque es el tiempo que lleva una proteína que convierte un pensamiento en una memoria, que convierte un pensamiento en un hábito. Eso es parte de cómo Dios nos diseñó. Por eso es que Dios dice, tú te puedes transformar. Tú te puedes transformar porque ya tienes el diseño para hacerlo. 21 días es el ciclo para que se den los cambios necesarios de proteínas en el cerebro a fin de crear una memoria integral a largo plazo. Porque nuestros pensamientos son en realidad proteínas que forman la manera en que nuestros cerebros realmente piensan acerca de nuestra vida futuro o futura. 21 días pensando lo mismo. Me voy a levantar. Me voy a levantar. Lo puedo hacer. Mi hogar será bendecido. Porque yo voy a generar esa bendición. Va a haber armonía en mi casa. Va a haber unidad en mi casa. Va a haber un amor genuino en mi casa. Me voy a levantar. Voy a pensar diferente. Si yo pienso diferente, voy a hablar diferente y mis acciones van a ser diferentes. En el nombre de Jesús lo podemos hacer, hermano. Esta iglesia, el Señor nos dio el rema que es llamados a conquistar. Ese ha sido nuestro mensaje por años, por años, por años, por años, por años. Ha sido que tu vida va a ser mejor si tú decides y aceptas que todo es posible en el nombre del Señor. Ahora, todavía me quedan unos minutos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Mire, la proteína priónica es la que convierte los pensamientos en memoria. Los priones ayudan a crear recuerdos duraderos. Una mente en caos, llena de pensamientos no capturados, como la angustia, la preocupación y cualquier tipo de emociones relacionadas con el miedo, envía la señal equivocada a todo tu ser. Es interesante todo esto. Y es impresionante que solo se requiere de 5 a 16 minutos al día dedicados para atrapar pensamientos negativos. De 5 a 16 minutos al día es lo que Dios te pide para que tú cambies tu manera de pensar. Voy finalizando. Quiero enseñarle esto. Espero que se vea bien. Esta es una imagen de una neurona y de una sinapsis. Sinapsis es conexiones de pensamientos. Esa es la idea. Entonces, donde yo ponga un círculo rojo es donde se da el cambio de pensamientos. Esta parte de acá que usted está viendo, cuando usted decide cambiar su manera de pensar, en esa parte es donde se efectúa, hermano, todo un trabajo que hace que la persona se transforme en su vida. Esto que usted está viendo acá. Lo mira, quiero que se enfoque. Lo vamos a engrandecer, lo vamos a ampliar y le voy a explicar lo siguiente. Ahora mira usted esa parte ampliada. Lo que usted está viendo como ramitas, esas se llaman dendritas. Tiene un citoplasma, tiene un núcleo necleolo o necloide. Luego vemos una mitocondria, etcétera. Pero mire qué interesante. Cuando nosotros empezamos a cambiar en el proceso de 21 días nuestra forma de pensar, en los primeros 7 días se cambia esta parte que usted está viendo ahí. La que son como espinas cambian a nudo en 7 días. Solo decidir cambiar la manera de pensar. Hay una función en el cerebro que se está dando. Ahí se está dando lo que se llama una poda sináptica. Cuando usted piensa diferente, el pensamiento viejo es como una rama seca que se va a caer.
Ahora, a los 14 días se forma de paleta a 14 días, esa parte que estoy señalando. O sea, que quiere decir que lo que sucedió en las dendritas, la parte número 1, hace que la parte como paleta se fortalezca en la manera de pensar a los 14 días, pensando un nuevo pensamiento. Y por último, cuando se llegan los 21 días, se ha formado ese hongo. Eso significa que se formaron nuevas conexiones en tu manera de pensar. Un pensamiento saludable produce otro pensamiento bueno, produce un pensamiento inteligente, produce una emoción diferente, produce una percepción diferente, produce una manera de hablar diferente, produce una manera de accionar diferente. Mire lo que sucede en nuestra vida. Cambiar la manera de pensar es lo que la revelación que Pablo nos escribió, hermano, para ser transformados. Ser transformados y no volver a cometer el mismo error. Ser transformados, no cometer la misma falla. Ser transformados, hermano, y que no se repita más el pecado en nosotros, el mismo pecado, porque piensa diferente. Si eso esa es la obra de Dios. Si fallaste en el pasado, bueno, tienes una experiencia, tienes una consecuencia, pero eso no te debe de amarrar para que así sea tu vida y que se repita el mismo problema, que se repita el mismo pecado. Que eso nos sirva como referencia de que la paga del pecado, hermano, se sufre. Pero yo tengo la oportunidad, si pienso diferente, ese pecado nunca más se repetirá en nuestra vida. Porque he cambiado todo mi ser. Imagínense que cuando uno cambia su manera de pensar, puede llegar a cambiar el placer que el pecado negativamente produce, o el engaño del placer que el pecado produce. Que tu dopamina cambie, hermano. Que el placer que altera la dopamina por la tentación o el pecado, un placer que solo dura unos segundos y que hizo que la vida de una persona retrocediera años, se puede transformar cuando uno cambia su manera de pensar. Que puedas cambiar el placer, que puedas cambiar tu propia dopamina, y cuando miras la tentación, tú sabes que te lleva a la misma consecuencia de pecado, y que tengas por la manera de pensar ahora diferente la fuerza para negarte y reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Eso se consigue cambiando la manera de pensar. Lo que estoy explicando aquí de cómo es que se bombardean tantas células de nuestra vida está representado en este esquema también. Aquí podemos ver en figura lo que son células receptoras, y usted puede ver círculos como con gotitas azules y corazones. Por el otro lado puede ver corazones ya quemados y gotas de color verde. Estas tienen significado porque son sustancias químicas que nuestro cerebro recibe cuando usted decide cambiar la manera de pensar. Estas sustancias químicas acompañan los pensamientos que pasan por nuestro cuerpo. Atraviesan estas sustancias químicas, atraviesan todo nuestro cuerpo según el pensamiento. Quiero que usted preste atención a la gráfica, porque cuando usted mire las gotitas, esas azules, esa que estoy poniendo caer, ahí vamos a ver si cae. Ahí está cayendo una, mire. Sustancias químicas que ponen un corazón alegre, fuerte, saludable, porque son buenos pensamientos que te producen buenas sustancias químicas, buenos pensamientos que te hacen sentir bien, relajado, en paz, en victoria. Sin embargo, si nuestros pensamientos son negativos, entonces las sustancias químicas son estas, con una figura de calavera. Reprendemos en el nombre de Jesús, y las puede ver usted ahí. Ahí está cayendo la sustancia química negativa del pensamiento negativo, mire. Y lo que quiere decir, afectó el corazón. Lo rojo desapareció. Y así es el sentimiento. Así es como se siente la persona emocionalmente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Después de esta noche yo no sé lo que usted va a hacer. Pero siento que Dios nos está hablando.
Le voy a poner un zoom. ¿Okay? Mire usted, memoria saludable. Ok, déjeme ver si me funciona esta cosa. A ver. Ahí está, aleluya, gloria a Dios. Mire, la memoria saludable. Ok, pero pasémonos acá. Mire esta parte negra. Esta parte negra que usted está viendo es memoria no saludable. Pasa adelante, por favor. Y aquí estamos viendo. Eso denota que esa parte de nuestros pensamientos está bombardeada con químico negativo, tóxico. Quiere decir que la memoria está afectada en la persona. Oiga lo que le voy a leer. La ciencia demuestra que entre el 75 y el 98% de las enfermedades mentales, físicas y del comportamiento provienen de la vida de pensamiento. Oiga, la vida de pensamiento afecta del 75 a 98% de enfermedades de tu cuerpo. Eso significa que solo 2 al 25% de las enfermedades mentales y físicas provienen del medio ambiente y de los genes. Alguien puede tener genéticamente una herencia de problemas mentales, no que esté demente, pero puede sufrir enfermedades mentales, paranoia, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, claro, demencia, etcétera. 7 enfermedades mentales. Pero solo del 2 al 25% pueden ser genéticos o por el ambiente que rodea. Eso significa que el porcentaje mayor de las enfermedades del cuerpo y mentales, del 75 y al 98%, tienen que ver con la forma de pensar. Hay mucha gente que está enferma y siente los síntomas porque no cambia su manera de pensar. Ha afectado todo su organismo. Entonces, Dios nos quiere dar la oportunidad. Póngase sobre sus pies. Así rápidamente quiero orar. Quiero pedir que usted reciba esta palabra con humildad, haciendo un autodiagnóstico de su vida. Yo la voy a hacer la mía, pero que usted examine su ser y renuncie a todo pensamiento negativo, de fracaso. Recordar un pasado negativo, se puede olvidar de esos eventos. Y todo está en tu manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, si usted cree que Dios le ha hablado ahí, ponga su mano sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas ministrar, Espíritu glorioso, santo, las vidas nuestras, y que podamos experimentar esa transformación que tú nos has dejado a través de decidir el cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensamiento. Señor, que todas aquellas memorias de eventos pasados y traumáticos, Señor, no sean los que están forjando en nuestra vida un futuro sin esperanza, Señor, sino que podamos ver más allá con ojos de esperanza, Señor, porque nuestro pensamiento ha decidido cambiar. Señor, esto no es automático, esto no es místico, sino que esto es disciplinario, voluntario, es rutinario. Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa disciplina de enumerar aquellos pensamientos que nos metieron en problemas, pensamientos que nos causaron dolor, pérdidas, fracasos, y sustituirlos como lo hizo el hijo pródigo, que decidió levantarse y volver a la casa del Padre y recuperar toda la identidad y la posición que tenía como hijo. Bendecimos a tu pueblo. Gracias, Señor, porque los trajiste esta noche. Llévalos con paz y con bendiciones de retorno a sus hogares. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos que están detrás también de esa pared. Que llegue ahí tu presencia y tu ministración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dele palmas.